Bienvenidos a la exposición 100 años de Telefónica en Lugo. Esta exposición, ubicada en el edificio do Vello Cárcere de Lugo, nos propone un viaje a lo largo de la historia. Un recorrido dividido en 13 salas, 13 paradas en las que, acompañados por antiguos trabajadores de Telefónica, viajaremos desde los primeros teléfonos hasta los modernos sistemas de transmisión de datos. Telefonía fija, inalámbrica, móvil, Internet o la telefonía de uso público, la conmutación, la transmisión, la radio y las redes, el tráfico y la formación, las operadoras de tráfico y, por último, los cables. En estas salas descubriremos no solo la tecnología que nos permite comunicarnos, sino también la historia de aquellas personas que lo hacen posible. Bueno, buenos días. Empezamos la exposición. En esta primera vitrina se puede observar un teléfono de 1895, muy anterior a la implantación de Telefónica aquí en la provincia, pedido por la familia de un compañero, y como veis es un artilugio total y absolutamente mecánico y una preciosidad de ensamblaje. Y además de esto, hay una serie de publicaciones, porque hay que tener en cuenta que Telefónica, cuando se crea en 1924, solamente el 6% de la población sabe leer y escribir. Y para arreglar este tipo de aparatos es necesario formar gente. Y tiene que crear sus propias escuelas. Aquí tenemos uno que se llama movimientos de aritmética y otros movimientos de geometría, o sea, lo más básico. Sumar, los ángulos, lo más básico. Y en la parte que está abierta es una libreta y un compañero del año de 1939-40, donde se ve cómo tendría que cada una de las partes del teléfono, cómo se tendría que arreglar. Ahí está, de su puño y letra, cómo tenía que ir arreglando cada uno de los contactos cuando fallaba una cosa o fallaba otra. Era el curso de formación que se hace. Pues en esta parte de aquí, observando ya los primeros modelos que tenemos ya de la compañía Telefónica. Este sería el más antiguo y está el aspecto que tiene cerrado, y aquí se ve toda la maquinaria. Bueno, el alma de este teléfono es la magneto, que es lo que genera la corriente de llamada. Claro, aquí es tan antiguo que no se ve, pero aquí una gran maestra es lo que se ve. Delante de esto, que era la centralita, tenía que haber una señora. Cuando yo le daba la manivela, aquí caía la chapa y veía que estaba llamando el número 4. El número 4, buenas, ¿qué deseaba? Pues quiero ponerle como eran muy poquitos, pues no decía, con mi prima o el carnicero, le ponía, generaba corriente de llamada, les ponía en contacto. Cuando acababa, le vibraba aquí esto, desconectaba y ya estaba la comunicación acabada. Bueno, esta sería la primera comunicación, ¿vale? Y es telefonía manual. A continuación viene la gran revolución. La gran revolución es este cacho, el disco. Lo que hace es sustituir que una persona esté permanentemente pendiente de si llaman o no llaman. Y ya es el propio usuario
mediante el gesto de la marcación, el que se pone en contacto con quien quiso, ¿vale? Este es el disco marcador. Aquí lo que vemos es una serie de teléfonos, unos con disco, y va en función del dinero que tenía cada uno, pues les hay de hierro, les hay de baquelita, les hay de maderas nobles. Estamos pensando que en esta época, 1925-1930, el tener un teléfono podía suponer entre 6 y 8 meses del sueldo de una persona. Vale, entonces ahí se ve el nivel y el poder adquisitivo que tenía cada uno. También era una cuestión de estar qué teléfono te podías permitir, ¿no? Pero todo eso cambia con la aparición del plástico. Bueno, pues todo esto se populariza y se abarata con la aparición de los plásticos. En la década de los 50 aparece el buque insignia de la Telefónica, que es el famoso teléfono Heraldo, que todo el mundo lo recordará porque está presente tanto en las casas como en las películas, como en todos los otros. Este es el famoso Heraldo. Y a continuación pues ya empieza a modificarse y a ver pues distintas formas, distintos modelos. Este, por ejemplo, de aquí más pequeñito, pues le llamaban el góndola por una cuestión muy fácil, parece una góndola de Venecia. Este otro de aquí le llamaban el Benjamín porque era el más pequeño de los que teníamos. Y luego aparecen pues los teclados en lugar de disco. Ya empezamos a marcar no con una cuestión mecánica que es el disco, sino con multifrecuencias, con los teclados. Son multifrecuencias. Y ya la gente empieza a demandar más cosas. Pues mira, es que como ya hay muchos teléfonos, pues ya no quiero solo el teléfono, quiero también un sitio donde pueda almacenarlos, y es un marcador automático. Por ejemplo, este que tenemos aquí es de 60 memorias. O sea, podías tener almacenados aquí 60 memorias y con tu teléfono descolgabas, le dabas a la memoria y ya marcabas. Ya queremos tener teléfonos con altavoz y con manos libres para que podamos estar haciendo otras cosas en la oficina o en casa y podamos seguir en la conversación. Y cualquier cosa que se nos pueda imaginar, pues siempre la Telefónica lo que tenía era que ir adaptándose a las necesidades de la gente. Este que hay aquí es bastante singular porque este es el clon. ¿Por qué? Pues porque ya había mucha gente mayor con problemas de vista, con problemas de audición. Entonces este teléfono, tanto las teclas eran gigantes, tenía para los problemas de audición, esto parpadeaba, una señal luminosa, y tenía un timbre más alto que el de los otros. Pues ya la gente ya quiere más servicios. Y dice, bueno, pues yo quiero saber también quién me llama cuando no estoy en casa. Y aparecen los contestadores automáticos. El primero, muy rudimentario, con 2 cintas de cassette. En una se grababa el mensaje de salida y en otro los mensajes que te dejaban cuando te llamaban. Se van haciendo más pequeños, más rápidos, más populares y más baratos. Con lo cual ya llegamos a toda la población. Y los últimos que hay ahí pues son los teléfonos que hay ahora mismo en la actualidad pues en la mayoría de los hogares, que es el teléfono doble. Los teléfonos no solamente son para los particulares, evidentemente nació fundamentalmente para dar servicio a las empresas, no a los particulares. Lo de los particulares fue un negocio añadido. Entonces, en la otra parte de la sala vamos a ver cómo evolucionó los teléfonos de las empresas. Lo mismo que evolucionó en el mercado doméstico, pues lo mismo va en las empresas. Las empresas también empiezan teniendo un solo teléfono, del presidente o del director o del jefe ejecutivo, pero claro, a medida que el negocio va aumentando, pues necesitan interconexiones y tener más personas dentro de la misma empresa que tengan teléfono. Aparece el primero este, que se llama jefe secretaria, su ancho de vía 2, una línea con 2 teléfonos, denominados SATAI. Después tenemos un teléfono de conferencias, que lo único que tenía era pues, un nivel de altavoz muy alto o muy bajo, y rápidamente empieza la evolución y ya empezamos a tener teléfonos con 3 líneas para conectar 10 o 12 extensiones, 12 extensiones, 30 extensiones,
¿Mm? Esas son las diferentes evoluciones que vemos aquí. Pero claro, ya no vale solo eso. No va a estar la persona atada a la silla porque quiere seguir trabajando en la fábrica o seguir trabajando en su empresa. Entonces nacen los teléfonos manos libres. Tú dejarías el teléfono en la oficina, en tu mesa, y podías andar con uno de estos por la fábrica o por donde tuvieras que estar. Estos son los primeros y más rudimentarios, pero avanzan a alta velocidad que, como veis, llegan a ser miniaturas. La siguiente evolución ya es los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, pues claro, nacen como una necesidad imperiosa de las empresas. Un ejecutivo no puede estar 4 horas o 5 horas sin comunicarse. Y empiezan a venir los primeros teléfonos. Aquí tenemos un mapa de cobertura de 1988 de la cobertura que había en Lugo, solamente la capital, eso que se ve ahí en azul. Y estos serían los modelos de teléfono que había. 4,5 kilos y 680.000 pesetas de la época. Estamos hablando pues, a lo mejor de unos 9.000 euros a día de hoy, una cosa así. Era muy prohibitivo, evidentemente. Y así todo es una revolución expansiva. En meses se multiplican los números de teléfonos, la demanda es continua, hay que empezar a poner más estaciones de radio, porque la gente quiere tener más sitios de cobertura. Y estos serían los móviles de primera generación. ¿Vale? Entonces pasamos a los móviles de segunda generación. Móviles de segunda generación, empezamos aquí, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Cuál es la diferencia entre las generaciones de móviles? Se ve en aquel cartel. La evolución de los móviles es muy rápida. Empezamos primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta, que es lo que tenemos ahora, el 5G. La primera generación exclusivamente servía para llamar y recibir, no había más. En la segunda generación ya se pueden mandar mensajes SMS. En la tercera generación ya podemos mandar hasta alguna imagen, alguna fotografía y algún pequeño vídeo. La cuarta generación ya es la explosión de las redes sociales, de Messenger y de todos los servicios de WhatsApp. Y en la quinta, que estamos ahora, ya es la interconexión pues, con el reloj, con tu casa, con las alarmas, con todo, ¿no? Esta sería la evolución de los móviles. La primera generación tuvo tantísimo éxito y fue tan grande la expansión que se vio la oportunidad de favorecer al rural de Galicia y al de toda España, pero fundamentalmente al de Galicia. Y se generó esto. Esto es un teléfono móvil de primera generación que se ponía en la casa y desde aquí se sacaba un teléfono. Con esto se dio cobertura, se dio teléfono a 130.000 personas en Galicia, en 3 años. Cosa que sería impensable teniendo que llevar postes y cables. Entonces esta fue la revolución mayor que hubo en Galicia de los móviles de primera generación. Y luego aquí en estas vitrinas lo que vemos es cómo desde los primeros móviles lo que se tendía era a hacerlos cada vez más pequeños, más miniatura, hasta que llegamos a la tercera generación. Y cuando pasamos a la cuarta y empezamos a tener pues, el vídeo y el TikTok y el WhatsApp, es al revés. Lo que queremos es cada vez tener más cámara, cada vez tener más pantalla y cada vez tener más posibilidades de conexión. O sea, vamos haciendo una V. Desde los primeros, que eran unos tochos, nos quedamos en estos pequeñitos y ahora volvemos otra vez a aumentar a los de quinta generación. Pues lo mismo que los móviles, pues la telefónica se tiene que volver otra vez a reinventar con la llegada de los ordenadores. Entonces lo primero que se comercializa es el Ibertex, que no deja de ser una máquina de escribir conectada a una línea telefónica. Tú te conectabas y lo que se escuchaba era una cosa similar a esta.
Cuando ya establecías la conexión, tú procesabas aquí el texto que querías y lo enviabas. Primer problema, solo había una línea. Y esto iba por la línea telefónica. Como en el medio de la transmisión te entras una llamada, pues tenías que empezar de nuevo, se cortaba. Y dice, bueno, esto te parece rudimentario, pero va a tantísima velocidad que ya empezamos a tener señales separadas. Ya empezamos a tener módems de diferentes generaciones. Cambiamos y pasamos a la RDSI, donde ya hay claramente una parte de datos y una parte de voz. Ya se separa, ya la velocidad aumenta a 64 kilobits por segundo. Y siguiente paso, el ADSL. El ADSL ya el siguiente paso de la revolución. Ahí ya se pueden hablar de 1 mega, de 3 megas, de 10 megas y empezamos a meter wifi en la casa, televisión y todo lo que podamos decir ahora, toda la domótica ya se puede conectar. Y el último que tenemos aquí, en este lado, es aquel teléfono de allí, que es el último teléfono de la última generación, que son generación IP. O sea, este ya funciona exclusivamente con datos. Ya no es un teléfono que se multiplique la voz, ni nada, no, simplemente con datos. Un teléfono IP. Aquí, en esta parte, vemos el servicio Telefax. Fue otra de las revoluciones. Poder mandar un documento físico, no un documento escrito como se mandaba a través del ordenador, un documento oficial, y lo podías mandar a distancia, y lo único que tenías que tener era un aparato similar en la otra punta, a cualquier parte del mundo. Esto escaneaba el documento y el otro lo reproducía a distancia. Este es el servicio fax. Y lo último que tenemos ahí es un sistema de emergencia. Ese sistema, por ejemplo, es el que se utiliza hoy día cuando pues una empresa o un partido de fútbol o lo que sea, pues no tienes líneas, porque hay una avería y no tienes líneas. Bueno, pues esa maleta lo que lleva básicamente son 2 líneas de móviles, de las cuales puedes sacar 8 terminales. Con lo cual, das un servicio básico para no dejar incomunicado un evento o una empresa. Y hasta aquí llega la sala de los teléfonos. La siguiente pertenecería ya a los teléfonos de uso público. Bueno, pues en esta sala lo que vemos son los teléfonos de uso público. Comentábamos en la sala anterior que desde siempre el teléfono había sido bastante caro y no estaba al alcance de todo el mundo. Entonces, claro, surgía la necesidad de que de forma esporádica alguien pudiese utilizar el servicio telefónico sin tener que pagarlo mes a mes. Y esa es la primera parte de las telefonías de uso público. Sale este que funcionaba con fichas que se compraban en la tienda telefónica o en los stands. Tú metías 2 fichas o 3 fichas, hablabas lo que tenías que hablar y se acabó. Ya no tenías que seguir pagando el teléfono. Igual no lo volvías a utilizar en 6 meses o en 1. Estas son las primeras. Después ya funcionaban con la moneda en curso. Pesetas, duros, 5 duros, euros y demás. Y ya se fue, digamos, popularizando más. Ya lo que se hacía era pues utilizar en algunos bares o en algunas tiendas de ultramarinos, de las aldeas, de no sé qué, antes de que hubiera tantos teléfonos, pues había 1 o había 2 en cada aldea. Esta sería un ejemplo de una cabina de la ciudad, de una cabina normal y corriente, y esos son teléfonos CRM, teléfonos de monedas, de los que había por los establecimientos públicos. Además, tenemos aquí pues, unos aparatos que se utilizaban para comprobar las averías, para mirar la cadencia tanto del disco como de la caída de las monedas. Había unos teléfonos públicos de servicio, normalmente 1 en cada pueblo, y en esa casa tú ibas y podías llamar, pero claro, el teléfono estaba en esa casa, tú solamente podías hacer uso de él. ¿Y cómo sabía el de la casa lo que te tenía que cobrar? Bueno, pues mediante estos. Estos son los teletas.
esta es la parte que estaba en casa del cliente. Normalmente debería de estar visible. Cuando tú acababas de hablar por teléfono, veías aquí los pasos que había montado y te hacía la cuenta de lo que tenías que pagar. Y esta era la parte que estaba en la central, lo que generaba los impulsos y los pasos que llegaban aquí para que se subieran. Y en las paredes laterales lo que tenemos son unos ejemplos de fotografías de las primeras cabinas que hubo hasta las últimas que están en este otro lado, cuando se desmontaron en el año 2022, que fue cuando acabó la obligación gubernamental de tener teléfono en la vida. Estamos en la zona de las centrales de conmutación. En esta parte tenéis aquí las fotos de las centrales más antiguas, a la central Pentaconta y el repartidor, y aquí tenemos una serie de aparatos que se utilizaban en estas centrales. Por ejemplo, este que hay aquí es un módulo de pruebas de las centrales PC32, que era una central tipo Pentaconta de la zona rural. Y este es un aparato que se utilizaba para ajustar los relés. Bueno, este es un foco que se utilizaba, se utilizaba en las centrales, eran un poco oscuras porque eran muy altas, con unos pasillos estrechos, entonces se utilizaba este foco para iluminar. Este aparato es un impulsómetro que se utilizaba para ajustar los discos de marcación. La gente que era muy hábil ajustando no utilizaba el aparato, sino que los ajustaba manualmente. Después aquí tenemos una serie de herramientas que era para ajustar en las centrales Pentaconta los relés. Los relés tenían que ir de forma muy precisa ajustado, tener los contactos en perfecto estado para que la conexión fuera perfecta. Entonces, con esta herramienta se ajustaban, se cambiaban los relés, se cambiaban contactos. Hay diferentes herramientas, incluso aquí hay una, parece de los relojeros, no sé, una lupa o no sé cómo se llamaría, ¿no? Después pasamos aquí, serían las pilas. Este tipo de pilas se utilizaban, aparte de utilizarlas en este foco, se utilizaban también en los aparatos de batería local que se vieron en el otro apartado, para dar la corriente. Este aparato es un registrador gráfico de llamadas que, cuando las centrales eran analógicas, no tenían la tarificación detallada como hay hoy en día. Entonces, cuando había una discrepancia en la tarificación o había por orden del juzgado, pues había que sacar un listado, se conectaba a la línea correspondiente este registrador gráfico, y ahí en esta cinta iban quedando todas las llamadas que hacía el cliente. Esto es una cinta ya un poco más moderna de las centrales digitales, donde se grababan los datos, se hacían los volcados de datos a este tipo de cintas. Y aquí pasamos ya a lo que es la zona de los contadores de las centrales analógicas, en este caso de las centrales Pentaconta. Cada cliente, de aquellas se llamaban abonados, tenía un contador de este tipo. Era un contador analógico, iban contando según el tiempo de las llamadas, iban contando los pasos. Cada mes, o cuando había un cambio de tarifa, a estos cuadros de contadores, se ven en esta foto de aquí, se le sacaban fotos con esta cámara, bueno, una cámara similar a esta. Se colocaba con una especie de embudo en cada cuadro de contadores, se sacaban unas fotos y se enviaban
a facturación para, según lo que marcan los contadores, emitir las facturas correspondientes a los abonados. Estos contadores estaban precintados para que no se pudieran manipular, con una máquina precintadora y el típico precinto de plomo que también utilizaban las compañías eléctricas, con otro tipo de compañías de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Se llamaban los interruptores lentos, en este caso pertenecían a las centrales Pentaconta 1000. Los interruptores lentos eran unas levas, como podéis apreciar aquí, donde salían todos los tonos de la central, la señal de llamada, la corriente de llamada, el tono de ocupado, la señal de saturación, cuando no había líneas libres, el nivel muerto, que era cuando marcaba mal el cliente. Todos esos tonos salían de estos interruptores lentos. Estaban duplicados por seguridad en las centrales y funcionaban las 24 horas. Si se paraban los interruptores lentos, no había señal, entonces se incomunicaba a la central. De eso la importancia que tiene. Aquí estos están un poco adaptados, estas luces no existían, las pusimos ahora para la exposición para que la gente vea un poco la cadencia de cada señal. En la siguiente celda vamos a ver el apartado de la energía, otra especificación importante de las centrales de Telefónica. Sin energía no funcionarían. Vale, estamos en la zona de energía. Aquí vemos las fotos un poco clasificadas por los distintos cuadros de fuerza, los más antiguos que había en las antiguas centrales de aquí de Lugo. Aquí vemos, por ejemplo, unas baterías que eran baterías abiertas, no como las baterías que hay ahora, que son herméticas y están cerradas. Este sería un tamaño a escala de una batería tipo de las que hay en las centrales. Serían similares a estas de la foto, y después pasamos aquí ya unos grupos electrógenos, un cuadro de distribución del grupo electrógeno, y aquí tenemos otro grupo electrógeno muy característico de aquella época, porque llevaba un volante de inercia que, en caso de fallar, ese volante de inercia hacía que siguiese en movimiento hasta que entrase el siguiente grupo a funcionar. Así permitía que la central siempre tuviera corriente. En esa parte tenemos los aparatos que se utilizaban en el mantenimiento de los equipos de energía. Esto, por ejemplo, es una caja de resistencias para hacer una descarga controlada de las baterías, para ver el estado de las mismas, con distintos interruptores para descargar con mayor o menor intensidad. Se iba viendo cómo iba evolucionando esa descarga y localizar si había algún fallo en algún vaso, para cambiarlo si se creía necesario. Se hacían periódicamente descargas de este tipo. Aquí tenemos otra serie de aparatos que se utilizaban también, multímetros analógicos, unos voltímetros que se utilizaban también para medir la tensión de los vasos de las baterías, bueno, de distinto tipo. ¿Vale? Y en este lado tenemos otros, digamos, repuestos o que se utilizaban en equipos de energía, un poco característicos por su tamaño. Digamos, este es un condensador, un filtro que se utilizaba en los cuadros de fuerza, un protector de sobretensiones, y después también por su tamaño, también un poco llamativo, un diodo y un tiristor, que también se utilizaban en los rectificadores. Tenemos un manual del año 71 que utilizaban los operadores de energía, baterías y equipos de fuerza, y un aparato también que se utilizaba hace tiempo cuando había muchas fluctuaciones en la energía,
se utilizaba para hacer un seguimiento en el tiempo. Es un Gaussian Pantograph, para ver las fluctuaciones que había en la energía. Y aquí tenemos otra zona de fotos, donde tenemos unas fotos, también son un poco especiales, porque es difícil sacar fotos de los cuadros de alta tensión, donde están los transformadores. En este caso son transformadores de media tensión, de 20.000 voltios, que los transforma a 380, y después pasaría a un cuadro de distribución de corriente alterna, y sería transformada a 48 voltios en unos rectificadores, que serían donde van acoplados después las baterías, para suministrar a 48 voltios las centrales telefónicas. La última foto sería del cuadro del grupo electrógeno de San Roque, también un poco, tiene 1000 caballos de potencia, y que, bueno, arranca como casi todos los grupos electrógenos automáticamente cuando hay un corte de la corriente eléctrica. Esta es una pértiga que se utilizaba para los trabajos en alta tensión, bueno, en este caso en media tensión, para manipular en esas zonas que, debido a la peligrosidad, no se pueden acercar a los cuadros. Entonces se trabajaba con esta pértiga. En estas zonas solo puede acceder la gente que estaba debidamente formada para alta tensión, no podía acceder cualquier personal. Aquí tenemos a Marcelino, que nos va a explicar la zona de transmisión y de radio. Vamos a ver, aquí en estas fotografías lo que se representa es más o menos la evolución de los sistemas de transmisión. Son aquellos que se encargaban de lanzar las comunicaciones desde una localidad a otra. Y esa fotografía de abajo quizá es de los sistemas más antiguos que hay. El trabajo en todo. El que está encima ya es una tecnología relativamente moderna, pero sigue siendo analógica. Lo que tenemos ahora aquí a continuación ya empieza el asunto digital, la fibra óptica, donde prácticamente los equipos se conforman en una estructura donde ves un montón de cables, solo cables, porque los equipos se minimizaron tanto que casi desaparecen. Aquí vemos los partidores de sistemas digitales. ¿Qué es esto? Los partidores de fibra óptica. Estos son los partidores digitales. Todos estos conectores que hay aquí, en base a puentes, se unen unos con otros, y a su vez quedan posibilidad de medir ahí sobre ello. Esto ya es la tecnología más moderna, en la central de San Roque, con los equipos digitales actuales, que, como se ve, no se parecen a nada. Si comparamos aquellos de allí con estos, aquí se ven varios trabajos que aparentemente no tienen nada, y sin embargo tienen una capacidad de transmisión enorme. Aquí tenemos aparatos de Medicaps. Este de aquí, este primero, es un aparato que servía para comprobar el sistema de transmisión, los primeros sistemas digitales que hubo, que se llamaban MIG, que cuando se cortaba el sistema, mediante este aparato de diagnóstico podía saber dónde estaba la avería, para actuar sobre aquel elemento de la red que estaba averiado y no andar corriendo de la capa de Meca y no encontrar la avería. Este es un aparato también ya de comprobación, también digital. Este aparato que tenemos aquí es un aparato analógico, que diríamos que iba asociado a aquellas primeras celulares de allí, que era un aparato que emitía señales analógicas, que de digital no existía. Son aparatos alemanes de una calidad extraordinaria, porque el sistema de selección de frecuencia es mediante piñones. Y la sensibilidad de ellos era tal que pudieran medir en el orden de decenas de ciclos. Decenas de ciclos con una manivela, ahí había una precisión extraordinaria. Esto que tenemos aquí, estas fotografías de este vertical, corresponden a la red Iberpac, la primera red de transmisión de datos que hubo en Europa, que fue de Telefónica.
diseñada y construida bajo la dirección de Telefónica, que eran las formas de transmisión de datos que tenían los bancos. Los bancos, la policía, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí tenemos delante un operador informático que fue Sánchez. Aquí está como equipo de medida, de comprobación, y allí este ya se parecía un poco a la fibra óptica, aunque era en el sistema de transmisión de la señal que era analógico. La elaboración de la computación era digital. Bueno, este es un aparato de medida fundamental en el sistema analógico. Las personas, con cualquier operador que habla por una comunicación de teléfono, el único sistema de supervisión que tiene para saber la calidad es el oído. Escucho bien, escucho mal, escucho con ruido y no sé qué. Bueno, pues este aparato venía a sustituir un poco el oído. Sin la intervención del oído, lo que hacíamos era generar una serie de señales en el espectro audible que las enviamos por el canal. Y en el otro extremo del canal la definimos. Y te decimos cómo viene. Viene bien de nivel, hay ruido, no hay ruido. Es decir, sacamos el efecto personal del control de la calidad. Es un aparato muy bueno, que claro, lógicamente no te amplía, porque no hay que las comunicaciones a través de la fibra óptica desaparecen en cuanto hablas delante del teléfono y se va a la digital hasta lo que extremo no tiene objeto controlable. Y tenía un monitor para escuchar la frecuencia. Se enviaban por ahí todas las horas. Ahora vamos a explicar algo en la radio, un sistema de transmisión por radio. Para en esta sección. Lo que venimos aquí a este lado es el sistema de mantenimiento en la radio. Para empezar, las torres de radio normalmente están sincronizadas. Las consecuencias ya son únicas. Cuando hay nieve, hay motores. Ahí vemos un Landrover, que era el vehículo que se utilizaba para acceder a ellos, y donde está un operador ahí que le llega la nieve a los ojos. Yo tengo ido a Piedra de Cebrián, Campos Través, porque por la pista me podíais. Entonces la que tenemos ahí, que finalmente es una torre de radio de San Simón, que está ahí en la carretera de Santiago, y se ve bastante limpia, ahí no hay nieve. Pero si nos fijamos en la de abajo, era de Piedra de Cebrián, que sí que nada hemos cubierto de todo. Después aquí, lo que vemos ya son equipos dentro de la central. Digamos, esto, aquí se elabora la señal, mediante una guía de ondas se transmite a la antena y de ahí a la siguiente o a algo solar. Aquí vemos a alguien accediendo a ese, como el vehículo no puede ir, pues aquí hay campo X, no se puede. Pero aquí se ve los trabajos de mantenimiento de radio para acceder a las estaciones de radio como era. En el IKEA, pues campo traverso como se podía. Y la mayoría de los problemas que aparecían eran precisamente por esa inclemencia del tiempo, que quedaba sin corriente alterna y había que acceder allí porque a lo mejor el grupo de trabajo no mayor. Pero aquí vemos a un compañero caminando por ahí. Y esta de aquí es la central de San Roque original. Cuando se inauguró la central tenía solamente estas dos antenas, que eran para comunicar con Piedra de Cebrián, que era la salida de aquí, hacia Santiago, y el otro hacia la costa, que iba a Ribadeo y Viver, se repartía en Almería, y así. Ahora, si comparamos con lo que hay ahora, esto no es muy. Ahora tiene encima una estructura impactada. Y esto era lo que seguía la radio, sin utilizar medio de transmisión ninguno, variándose del espacio. Aquí ponemos un emisor y en el otro un receptor. ¿Cómo era la comunicación? Normalmente buenas, pero como el medio de transmisión era gratis, también la pasaba cuenta, con una tormenta, con no sé qué, que el sistema se cortó. Tal era lo que había. Hoy ya, con el medio de capacidad, ya no existe. Y va a destapar, cambia. Aquí tenemos esto, pues evidentemente es un tubo.
por aquí es por donde va la sonda del pegaje. Se llaman guía de gotas. Esto es un trocito. Y la parte de dentro es dorada, para evitar que se oxide y tener problemas con el paciente. Pues este es un trocito para unir los trozos de guía que tienen cierta flexibilidad, que tampoco nos puede doblar hasta donde se quiere o bastante profesional. Y esta es una antena. Eso que vemos en las torres es eso. Se ve normalmente tapada para proteger esto, pero por aquí es donde las bandas chocan contra la parábola y salen dirigidas hacia la otra o hacia el otro lado. Estos sistemas de regresión, algunos hasta tenían el equipo, que normalmente van al interior de central, incluso tenían el equipo metido detrás. Este aparato de medida que tenemos aquí lo había en todas las casetas de radio con los sistemas analógicos antiguos y es un generador de señales muy bueno. Estos se lo usan por ahí. Andan los características centrales por ahí, que son generadores de mucha fábrica. Y aquí, en cada caseta de radio, había por menos. Este aparato que hay aquí es un presurizador. Como vimos, las guías por donde van las ondas de radio, desde el equipo hasta la antena, son huecas. Entonces, ese hueco hay que mantenerlo seco. Es difícil, si no hacemos algo, mantener algo metálico seco, porque como el frío y el calor se condensa y si aparece el agua, lo fascina. Entonces, este aparato lo que hace es inyectar aire seco a presión por el conducto y retorna por el otro, porque todos los radioenlaces tienen dos antenas, una para una dirección y otra para otra. Entonces enviaba el aire seco por una y retornaba por la otra. Y estaba comprobando siempre el retorno del flujo y cómo vuelve. Y si volvía con una humedad fuera de límites, avisaba que había una fuga ahí que había que reparar. O sea que esta es la garantía de que el sistema va a funcionar. ¿Quién diría? En la radio, algo que mete presión. Esto que vemos aquí es un bastidor con sistemas de radio modernos. Y ya son digitales. Una columna de estas, en el primer sistema que se montó aquí, que vino por aquí, funcionaba en una banda de 4 GHz, esto sería multiplicado por 7, lo que ocupa. Es que a medida que se va digitalizando todo y metiendo los transistores, los equipos se van haciendo más pequeños. Este cuadro que tenemos aquí es un estado del espectro de frecuencias en el 2017. No se puede transmitir cualquier cosa a red. De esto se encarga el gobierno. En todos los países se encarga el gobierno. Y si quieres emitir algo, tienes que pedir solicitud, según lo que vayas a emitir, te dan permiso o no te dan permiso. Una emisora para emitir necesita un permiso. Emiten esa frecuencia y periódicamente, si no sale, comprueba si sale en frecuencia o no sale y si está cogiendo espectros de RBG o no. O sea que eso como está. Esta parte que tenemos aquí es fundamental en la radio porque sirve para comprobar el acoplamiento entre la antena y el equipo. Tiene que haber un acoplamiento perfecto. Esto lo sabe bien todo el sobrino. La radio famosa. Entonces, si me comprueba la señal que sale hacia la antena y la que retorna. Lo ideal es que toda la señal que va hacia la antena se vaya a la antena. Si retorna, es que hay ahí un problema. No se transmite y aparte está fastidiando el equipo. Y le llamaban pajarito, porque el nombre, la marca de Lesbir, que es el pájaro. Le llamaban pájaro. Se conecta por aquí el cable, por aquí la antena y da onda a personas. Y estos equipos que hay aquí pues son de la radio moderna, incluso hay repetidores. Se pone un poste donde sea, coge la señal de un lado, la prepara y la emite hacia otro lado cuando no hay enlace óptico. Bueno, pues en esta sala se muestra una serie de fotografías con curiosas imágenes
de lo que era el teléfono a principios de la Telefónica, ¿no? Empezamos con esta, de 1925, primer vehículo de la compañía Telefónica que viene a la provincia de Lugo, y luego distintas curiosidades, por ejemplo la plaza de Ribadeo, con la torre de comunicaciones que está aquí, la plaza de España de Lugo, con los postes de distribución. Tenemos que pensar que en esa época a cada casa tenían que llegar 2 hilos de cobre desnudo, con lo cual era imprescindible que hubiera visión desde la central telefónica a cada casa. Esto es así, que por ejemplo, esta es la carta en viaje, donde estamos nosotros ahora, y la salida hacia Santiago de Compostela para llegar a los edificios tenía costes de 20 metros de alto. Y esto es encima de la montaña, o en el Matarían, patrimonio de la humanidad. Bueno, pues este artilugio que hay aquí se llamaba el palmar, y desde aquí se distribuían 2 hilos a cada vivienda. Hay alguna curiosidad importante, por ejemplo, que a Méndez Núñez le tuvieron que dar un permiso especial para que diera un piso más, porque no le llegaban esos y no podía tener teléfono. Hasta ese punto llegaban los condicionantes técnicos de llegar. Y a continuación vemos diferentes compañeros trabajando en los postes. A continuación de los hilos ya aparecen los cables y ya empiezan a integrarse hasta las canalizaciones. Aquí tenemos una muestra de la puerta falsa, en la plaza de Bastos. De este otro lado, pues otras instantáneas, trabajando en la Puerta de Santiago o en diferentes líneas de postes de la provincia, y al final la última que vemos ya son los trabajos de fibra. Como podéis comprobar, de lo rudimentario de tener que estar en un poste a tener ya poco menos que un mini laboratorio con material especial para poder empalmar la fibra. Y en el fondo de la sala, lo que se pueden apreciar son una serie de aparatos de medida y localización de las averías de estos cables primitivos, ¿no? Y una pequeña colección de algunos vehículos que teníamos en la compañía, hasta un 600, el Renault, el 4 latas, 2 caballos, en fin, Y esto, pues eso, diferentes aparatos para comprobar las averías de la red y, como en todo, que hablábamos en la primera sala, el propio manual. Las seguíamos teniendo la escuela, porque los sistemas de enseñanza regulados no enseñaban todas estas cosas. Entonces, la compañía tenía que seguir publicando y formando a su gente antes de empezar a trabajar. Bien, en esta sala lo que tenemos es una colección de, digamos, lo que era tráfico, donde se hacían todas las contrataciones y se hacía toda la documentación que teníamos que tener, así como algunas guías antiguas y la publicidad de locales de la provincia que se anunciaban en aquella época, pues desde el Cordón de Recanto, o tenemos por ahí los servicios marítimos, la cafetería Manila, desde este otro lado de Berruga y alguna cosa más. ¿Qué pasa? En principio esto todo se llamaba mano, pero claro, el nivel de la cantidad de clientes que en aquella época se llamaban abonados que teníamos hacía inviable tener ficheros y ficheros con todos los datos personales de la gente. Entonces, lo que se inventó fue esto, las microfichas. Microfichas y el lector de microfichas, que es este aparatito que ves aquí, que lo único que hace es ampliar esto, porque aquí en cada una había 1000 clientes. Entonces, para poderlo ver, como veis, simplemente se deslizaba uno por aquí hasta que localizaba los datos del abonado correspondiente y podías atender si era una ampliación de contratos, si lo que querías saber era lo que tenía contratado o lo que fuese. ¿Vale? Y en el fondo, pues eso,
Son una serie de recomendaciones comerciales, de convenios y todo el tema de formación durante las diferentes épocas de Telefónica. Los primeros desde 1940 hasta estos últimos que ya son pues, de la época del año 1995, del DATAR, el cobrador de tarjetas. Y nada más. Esto es un relevo. ¿Cómo se daban los relevos a las operadoras cuando estaban trabajando? Se ponían detrás de las que estaban sentadas y iban entrando por la izquierda y por la derecha. Teníamos la suerte de tener una sala de descanso donde nos daban un café para estimularnos y que trabajáramos más activamente. Aquí se amplió la central de Foz, y aquí ya eran Quiroga Ballesteros, que fue de telefonistas. Sí, la central automática. Ya. Está también operado cuando se cierra lo de Villalba, sigue siendo el cuadro. Entonces esto era el cuadro en donde estábamos todas. Ay, sí, este es el cuadro de telefonistas. Claro. Teníamos que entrar por aquí, por este lado de la columna. Sí. Y salir por el otro lado. Sí, como anotábamos las conferencias. Aquí se vuelve a repetir. Y está la vigilante y la supervisora, que vendría a ver cómo habíamos hecho las intervenciones, y la sala de descanso, que siempre teníamos el cafetito y los periódicos para ponernos al día. Y el teléfono para poder hablar nosotras. Aquí en eventos que teníamos, cuando se despedían a compañeras o a compañeros de distintas épocas. Aquí teníamos la asociación La pesca, de la pesca. Teníamos distintas actividades deportivas y sociales. Aquí en jubilaciones de compañeras era también el equipo de baloncesto femenino, el masculino, distintos campeonatos que se hacían en distintas provincias. Celebrábamos también la Navidad. Nos juntábamos a tomar pues un pisco labis. Venían de distintos departamentos, porque hay compañeros de comercial y de tráfico, y compañeros también de otros departamentos. Aquí jubilaciones, concretamente la de mi madre. Y aquí también los compañeros en estos concursos que hacían de pesca. Aquí en una celebración de 40 años trabajados de distintos compañeros. Y como se ve, también jubilaciones. En Navidades, los hijos de los telefónicos nos recibían los Reyes Magos, y en Carnavales también teníamos celebraciones con los hijos. Esta es una xuntanza que teníamos en Vivero, que daban unos trofeos, jugaban a las cartas y a parchís y a distintas cosas, y les daban unos trofeos. Arriba nosotros celebrando también alguna fiesta, Navidad, debe ser, una jubilación. Sí. Teníamos el manual de la telefonista, en donde venía cómo teníamos las frases que teníamos que decir para atender a los abonados, a los clientes. Teníamos un carnet que nos daban cuando hacíamos la entrada en la empresa, y el otro carnet que tuvimos para identificarnos. También en algún momento estuvimos movilizadas y nos militarizaron, y tenemos aquí el carnet. Y para trabajar nos teníamos que poner los uniformes. Teníamos un uniforme y un número. Dejábamos nuestro nombre y pasábamos a tener un número. Fueron de distintas épocas. Este es el último. Sí. Y ahí se ve comercial. Sí, eso es comercial técnico, de venta, comercial de venta. Sí. Manual de tráfico de telefonistas estas. Aparte del 09 teníamos información, y dábamos las informaciones cuando marcaban el 003.
Y las guías que teníamos eran guías en papel, en donde dábamos de Galicia y de toda España. Teníamos callejero y entonces los datos que nos dábamos por callejero o por los apellidos y el nombre era como podíamos buscar las informaciones que en algunos momentos pues éramos investigados para poder dar la información. En esta sala vamos a ver todos los edificios donde estuvo la Telefónica en la ciudad de Lugo. Comenzando por el primero, 1928, que pertenecía a la Compañía Peninsular, que fue la antecesora de la Telefónica aquí en la ciudad, y estaba en la calle Castelao número 5. El que fue ya primer un sitio y sede de Telefónica es este, que es Plaza de Santo Domingo por la esquina del Progreso. Esta fue la primera central que fue Telefónica. A continuación vemos una serie de fotografías donde se ve la construcción del edificio de Quiroga del Este, restauración e inauguración. En esta otra pared lo que vemos es la construcción de la central de San Roque, que está justo detrás de la estación de autobuses, desde cuando era un solar del antiguo basurero de la ciudad de Lugo hasta su finalización en la última. Y la última que hay en la parte de abajo fue el almacén donde teníamos todos los materiales en el polígono valenciano. Bueno, pues en esta sala, en esta pared hay una serie de personajes de la provincia de Lugo que fueron influyentes en la historia de Telefónica, empezando por Gumersindo, que fue diputado provincial y fue uno de los primeros fundadores de la Telefónica. Después José Navarro, que fue segundo presidente de la Telefónica, y Antonio Barrera de Irigo, que era de Pecadero. En este otro lado lo que se ve es una evolución de las distintas anagramas y imágenes de la Telefónica, y en el fondo tenemos las publicaciones que se hacían periódicamente cada vez que era el cincuentenario, los 75 años y demás. Esta es una mesa de pruebas y digamos que tenía como dos funciones. Aquí trabajaba un operario y por un lado tenía la función de organizar la solución de averías. Él distribuía a la gente para ir a solucionar averías a determinados sitios donde hubiera averías. Eso por un lado. Y por el otro lado, la mesa servía para medir parámetros eléctricos en los cables. De tal forma que podía dar una idea de a qué distancia podía estar la avería, qué tipo de avería era, si era un falto, si era falta de aislamiento, diversos tipos de avería. Entonces, tenemos esas dos cuestiones, la cuestión técnica que se medía con estos aparatos y la cuestión organizativa del que estaba en la mesa de pruebas, que organizaba la solución de las averías. Aquí tenemos unos aparatos de medida que se utilizaban también para detectar fallos o averías en los cables, el Hiki, otro, el megómetro. Aquí tenemos una cosa curiosa que es un teléfono de campaña. La gente que iba a las averías, tanto de cables urbanos como de interurbanos, para hablar desde el sitio donde igual necesitaba hablar con otros compañeros. Entonces se llevaban estos teléfonos de campaña, se llamaba, haciendo girar la manivela, se conectaban a un cable, por un cable se conectaban con la central o con quien fuera y hablaban entre ellos. Hay que decir que entonces no había teléfonos móviles. Hoy no sería necesario, pero en sus tiempos era necesario. Otro aparato curioso es esto. Una de las instalaciones que hay en los cables canalizados son unas cámaras de registro
donde tenían que meterse los empalmadores para arreglar averías, y a veces esas cámaras tienen gases. Entonces es un problema meterse habiendo gas en la cámara. Estos aparatos medían el gas, si la cámara tenía gas, si tenía gas pues había que ventilarla y no se podía trabajar en ese momento en ella. Es curioso que antes de las cámaras había canarios, igual que en las minas, que también los utilizaban, que cogían una jaula con el canario, metían un canario y veían cómo respondía el canario. En estos paneles que tenemos aquí se representa lo que es la planta exterior de Telefónica, que es en realidad las instalaciones que hay desde la central hasta las casas, viviendas donde hay que dar servicio, ¿no? Entonces se sale de una central cualquiera, en este caso pusimos Lugo San Roque, que es la que tenemos aquí al lado, y desde un local que se llama repartidor hay unas regletas, y desde esas regletas salen cables al exterior, tanto por canalización, en principio por canalización, luego salen aéreo, por fachadas, por postes, hasta llegar a una caja terminal donde se conecta la acometida o hilo interior para cada teléfono que se atiende. Esto, en principio, hasta ahora, aún sigue habiendo este tipo de servicio, era por red de cobre. Ahora se está pasando a la red de fibra óptica, pero aquí tenemos las dos representaciones. Hay que decir que en la red de cobre, esos dos hilos que llegan a cada casa, a cada teléfono, vienen desde la central, son específicos para cada abonado. Eso da lugar a que haya que emplear cables con muchos hilos. Esos dos hilos les llamamos un par. Y entonces tenemos aquí cables el cable de más capacidad que se instala es uno de 2.400 pares, que lleva 4.800 hilos. Ya lo veremos después. Sí. Entonces, decíamos que la red de cobre va por canalización, por aéreo, y la red de fibra que se está montando ahora, pues también lo mismo, sale de un repartidor de la central, va por canalizaciones, sale aéreo, y esta tiene una particularidad, la red de fibra óptica, que tiene cada hilo de fibra óptica, tiene un divisor de 4, o sea que de ese hilo salen 4 hilos, y de cada uno de esos 4 salen 16. O sea que con una fibra que sale de central se pueden atender 64 clientes. Hay más posibles divisiones, pero en Telefónica se usa principalmente esta. El cable del que hablábamos antes es un 2.400 pares, es este cable de aquí. Cada módulo de estos son 100 pares, o sea, 200 hilos. Y en un principio los cables no tenían colores, los hilos que van dentro no tenían colores. Y era una técnica bastante difícil llegar a numerarlos. Por eso había unas correas de numeración. Posteriormente se hicieron ya cables que los hilos tienen colores. Entonces la identificación de ellos es más fácil, ¿no? Tenemos también aquí un cable de los de ahora, de la fibra óptica. Esto es una fibra óptica que casi no se ve, es del tamaño de un pelo. Esto es una fibra óptica. También tienen un código de colores para identificarlas. Tenemos también aquí cables coaxiales,
Tenemos ahí un ejemplo de un empalme de canalización de 1200 pares. Aquí tenemos una serie de herramientas para trabajos en cables telefónicos. Aquí una navaja para cortar los cables, que parece poca cosa, pero era muy útil para abrir los cables. También se trabajaba en un principio en los cables de plomo. Había herramientas para hacer las soldaduras y para trabajar, para fundir el plomo, para trabajar con el plomo. Y aquí, yéndonos ya a los cables modernos, pues tenemos un empalme de fibra óptica. Estos son hilos de fibra óptica. Estos empalmes se hacen con una máquina por fusión. El hilo de fibra es un hilo de carbono. La máquina lo funde y lo une. Y tiene que seguir pasando la luz porque por la fibra va luz. Y esas máquinas hacen que esa unión sea transparente a la luz, digamos, y transmite luz. Aquí tenemos un panel que explica el código de colores que se usa para la identificación de los pares dentro de los cables. Son todos estos colores, es una combinación de blanco, rojo, amarillo, negro, varios colores, ¿no? Y también tenemos aquí un ejemplo de divisor de fibra óptica. Esto emite una luz láser que va por la fibra, esto es una fibra, llega aquí al divisor y aquí se divide en 16 señales iguales que van a todos estos extremos. La luz que sale de aquí, una luz láser, se divide en 16 partes. Antes hablamos de la red de planta exterior que le llamamos urbana porque era la que iba desde la central hasta los clientes o abonados. Pero también se necesita hacer otra red para unir centrales, las centrales entre sí. Esto es lo que se llama enlaces entre centrales o líneas interurbanas. Aquí pusimos un ejemplo también de radioenlace, porque hay, en ocasiones se enlaza por radio, sin cable. Por ejemplo, tenemos aquí este de la central de Lugo San Roque, que estaba, ahora ya no, pero estaba enlazada en sus tiempos con una torre que había en Ocebreiro. Hay una visión directa entre Lugo San Roque y Ocebreiro. Y todo el tráfico que había de Coruña y Lugo, en tiempos, salía por ahí, hacia León. Eso en cuanto a radio. Después lo que se hizo en un principio fue con circuitos de hilo desnudo, que es esto que se ve aquí, iban por postes, hilos que iban por postes, que enlazaban también centrales. Después se pasó a los cables coaxiales que transmitían en frecuencias altas. Después llegó el tema digital, se llamaban sistemas MIC, modulación por impulsos codificados, que la transmisión era digital. Tenemos aquí un ejemplo de un cable de 200 pares con pantalla D. Esta pantalla separaba la transmisión en un sentido o en otro, para que no hubiera interferencias entre ellas. Finalmente, los cables más modernos y por lo que se transmite casi todo ahora es por los cables de fibra óptica, que son iguales que los que vimos en la red urbana. Tenemos también aquí otro panel que habla de los cables submarinos, que es algo relativamente desconocido. Tenemos un mapa mundial de cables submarinos donde se ven la cantidad de cables submarinos que hay, cruzando el Atlántico, hacia Asia, hay mucha cantidad de cables submarinos. Cuando queremos transmitir cosas, sobre todo ahora con el tema de Internet, que se transmite
de unas naciones a otras y entre continentes, pues suele ir por estos cables submarinos. Aquí tenemos otra representación de cables submarinos que tiene España. Tenemos que decir que de Lugo no sale ninguno, de esta zona norte sale de Bilbao, hay de Bilbao. Luego en el sur pues también hay Valencia, Cádiz y en España, como tenemos islas, pues también están unidas las Islas Canarias y las Islas Baleares con cables de fibra óptica. Aquí tenemos una representación de cómo se tienden los cables. Hay buques cableros que se dedican a instalar los cables. Llevan el cable, lo van soldando y lo van depositando en el fondo del mar. El trazado está estudiado por dónde lo van a hacer. Es un trabajo laborioso. Aquí un ejemplo de un cable en el fondo del mar. Y un problema que hubo, que resolvieron los tiburones, otros peces creo que también, pero los tiburones mordían los cables. Entonces tuvieron que hacer unos cables que aguantaran la mordedura del tiburón. José Luis, dime, estamos en plena grabación. I'm not proud of where I've ended up. I'm ashamed of certain things I've done. But out of all the scratches, there's a cut that bleeds the worst. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. I'm afraid I might have given up. I'm afraid I'm running low on love. I'm afraid that in the end you're more than I deserve. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I